Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, amén. Así como estamos de pie, hermano, le vamos a hacer la invitación que hagamos una oración. Amén. En el nombre de Jesús, bendito Dios, amado, gracias te damos por este privilegio que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. En esta hora, Padre, te pedimos perdón, Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que necesitamos más de tu presencia, necesitamos estar más cerca de ti, Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo, lo que necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor, porque los tiempos son difíciles. Estamos mirando, Señor, que tu palabra se está cumpliendo y es tiempo, Señor, de volvernos. Palabras, volvernos. Palabras, volvernos. Creo yo, hermano, que no soy el único que he mirado que cuando yo no atiendo al consejo, me he dado cuenta, hermano, que siempre hay una decadencia en nosotros, amén, como hijos de Dios, porque vamos caminando sin el consejo de Dios, amén. Pero gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros, amén. Santiago, hermano, capítulo 1, ya lo tienen por ahí. Vamos a leer vamos a leer desde el verso, vamos a leer el verso 12, amén. Y después vamos a mirar, hermano, cómo se llama esta enseñanza. Dice así la palabra en el verso 12, Santiago, verso 12, capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Y el último versículo dice, amados hermanos, no erréis. Amén. Tome su asiento, hermano, dándole alabanza al Señor. Amén. Y vamos a compartirle, hermano, cuál es el tema de esta tarde. Dice, el tema lleva por nombre así, tenemos un espíritu de poder. Amén. Tenemos un espíritu de poder. Dice la palabra, hermano, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Amén. Nosotros tenemos ese espíritu, a menos que alguien viva por otro espíritu, pero si usted ha sido redimido por la sangre del Cordero, pues usted va guiándose por ese espíritu. Amén.
Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de este versículo. Nuestro tema va a estar basado en el verso 12. Vamos a tratar de leer un poquito el 13 y el 14 y el 15, porque el 13, 14 y 15 también hablan de cosas muy importantes que tienen que ver con el verso 12, amén. Tienen que ver con el verso 12. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos a nuestro alcance un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vamos a mirar un poquito, hermano, acerca de esto, porque mire, yo sé que usted que está aquí sentado, o el que está aquí detrás de ese teléfono, más de alguna vez hemos sido tentados nosotros, hemos sido tentados. Si usted miró aquí, habló de una parte siendo una ilustración y tomando, por ejemplo, una mujer. Nosotros sabemos, hermano, que los hijos que nosotros tenemos, o nosotros venimos de una relación, nuestros padres en algún momento se conocieron, anduvieron quizás un tiempo ahí de novios, se conocieron, se casaron, y llegó el momento, hermano, que ese matrimonio o esa unión tuvo una consumación, ¿verdad? Después de que se llegaron nuestros padres, que tuvieron esa intimidad, pues salimos nosotros. Entonces, al punto de esa relación, hermano, yo y usted venimos, quizás fuimos planeados, quizás no fuimos planeados, pero estamos aquí. ¿Por qué? Porque hubo un contacto físico entre nuestros padres. Nuestra madre quedó embarazada y después de 9 meses, pues resultó usted y resulté yo. Amén. Y gracias a Dios, como dice nuestro hermano, gracias a Dios. Pero si usted se fija, el apóstol Santiago, hermano, está hablando acerca de una tentación. Empieza hablando y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, usted y yo sabemos, hermano, que soportar es cargar algo. Muchas de las veces es físico, o muchas de las veces va a ser algo espiritual. La palabra de Dios, hermano, no nos habla en términos muchas veces terrenales para que podamos percibir las cosas espirituales, pero en sí la palabra de Dios, o lo que viene de Dios, dice que es santo. Amén. La palabra de Dios misma dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios la da. Amén. Entonces no hay duda, hermano, de que todo lo que usted tiene bueno en su vida, Dios se lo ha dado. Pero también nosotros como hombres hemos participado de cosas que sabemos que no provienen de Dios. Y nosotros tenemos el entendimiento de que son pecado, ¿verdad? Pero el problema no es tanto allí, sino que muchas de las veces yo y usted o pensamos, o incluso le decimos a Dios: ¿por qué me mandas esta lucha? ¿O por qué me mandas esta prueba? ¿O por qué pones esta tentación en mí? Entonces tenemos que comprender, hermano, que Dios, dice la palabra, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, usted y yo nos vamos a encontrar en diversas pruebas, luchas o tentaciones, pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros le empezamos a reclamar a Dios que por qué nos puso algo así. Entonces, Dios no tiene que ver absolutamente nada con el mal. Usted y yo sabemos quién es el mal, quién es el tentador. La palabra de Dios ahí mismo lo señala como el tentador, ¿verdad? Eso yo creo que usted y yo ya lo sabemos o alcanzamos a entender. A lo mejor aquí hay algunos hermanos que no comprenden todavía esto y pueden decir:
tener estar confundido, decir, bueno, esta lucha o esta prueba proviene de Dios o proviene del enemigo. Los que ya tenemos un poquito más, hermano, de experiencia con esto y hemos pasado por algunas equivocaciones, le digo, porque yo he pasado, porque yo pasé en un tiempo. Muchas cosas que venían a mí, yo pensaba que Dios las había propiciado, que Dios las había puesto. Y eso de pensar, hermano, todos pensamos, pero el problema, hermano, es que si nosotros seguimos en esa confusión, pues obviamente vamos a ir caminando mal. Tenemos que tener la seguridad de quién pone las luchas, de quién pone la prueba. Entonces la prueba, hermano, la prueba, Dios dice, la palabra es que Dios prueba a sus hijos. Dios probó a Israel, Dios probó a sus profetas, Dios probó a sus siervos, pero Dios no metió en tentación a ninguno de sus siervos. Él no metió en tentación a ninguno de su pueblo. Entonces, ahí se cumple la palabra de Dios. Dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si usted, digamos que usted tiene una tentación, usted es tentado en algún área de su vida, usted tiene que mirar que es diferente una prueba a una tentación. O sea, hay mucha diferencia de una prueba cuando tú eres probado, porque Dios te puede probar. Dios te puede probar como al oro, pero Dios nunca te va a tentar. Dios nunca te va a tentar a hacer el pecado o a fallarle a Él. Entonces, sería injusto Dios si Él te tentara y te castigara por cuando tú caes en la tentación. Entonces, Dios nunca te va a tentar, pero el tentador siempre va a estar ahí para tentarte. Siempre. Y nosotros tenemos que tener pendientes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos de nuestros hermanos que un día estuvieron con nosotros, ahorita muchos de ellos están fuera, desafortunadamente. ¿Pero por qué? Porque el diablo empezó a seducirlos. ¿Sí me entiende? El diablo empezó a seducirlos. Entonces, Dios, hermano, hace una comparación entre lo espiritual y lo terrenal para que yo y usted podamos comprender. Cuando Dios une a un hombre y a una mujer, nosotros miramos que el tener, hermano, intimidad entre un hombre y una mujer no es pecado. ¿Dónde está el pecado? Si no es pecado, porque Dios creó a la mujer para el hombre. Y Dios sabía que para que pudiera existir la familia, para que pudieran nacer los hijos, tenía que haber una intimidad entre el hombre y la mujer. Pero ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios castiga o por qué Dios va a castigar este pecado? Cuando estamos hablando de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando uno de los cónyuges, el esposo o la esposa, comete un error fuera del matrimonio, delante de Dios, es adulterio. Y eso es un pecado grave delante de Dios. Pero ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó esa falla? De un día para otro, ¿te sorprendió el enemigo en un instante, en segundos, en minutos? No, porque tú eres un hijo de Dios. Y el enemigo, por un lado, por otro, va a tratar de meterte a tu familia, y te va a querer seducir, tanto el hombre y la mujer. Por eso la mujer y el hombre, hermano, tenemos que estar listos. Tenemos que estar muy listos. La mujer, ¿por qué? Porque a lo mejor si la mujer no, en algún momento no la está tratando el esposo como dice la palabra de Dios, pues se puede sentir la esposa. Y algún enviado por el enemigo por ahí le empieza a decir cosas que a lo mejor tú no se las dices por pena o por vergüenza o por orgullo, por lo que tú seas. Y entonces la mujer le da oído a esas palabras. Le empieza a dar oído. Entonces esas palabras empiezan a seducir a aquella persona. Ha pasado en el mundo millones de veces. Y ha pasado en la iglesia, hermano. Con hermanos que tienen años en el evangelio. Es un peligro. Es una arma, hermano, poderosa del enemigo. Entonces, cuando nosotros estamos cerca de Dios, nosotros tenemos la vista
puesta en las cosas de Dios y Dios nos va a enseñar. Usted sabe, hermano, que usted sabe que cuando una persona, usted como hombre o como mujer, usted puede sentir cuando una persona se le acerca con malas intenciones. Y si usted es muy inocente, si usted es muy inocente y no alcanza a percibir, bueno, a lo mejor no alcanza a percibir la intención, pero cuando empiece a hablarle a esa persona, usted tiene que analizar lo que le está diciendo y cómo se lo está diciendo y qué quiere sacar de esa conversación. Entonces la palabra de Dios, hermano, dice que el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Huye. Entonces cuando el enemigo empieza a seducir a alguien a través de un hombre a una mujer, la mujer tiene que ser muy astuta, muy inteligente y decir, ¿sabes qué? Estas palabras se escuchan muy bonitas, quizás mi marido no me las dice y quisiera que me las dijera, pero este que me las está diciendo no es mi marido. Este es un enviado del enemigo y yo tengo que huir y yo tengo que parar y decir, ¿sabes qué? Oyes, está bien, a lo mejor están muy bonitas tus palabras, pero te tengo que decir algo. Soy una mujer casada. Tengo un esposo. Soy una hija de Dios. Tengo mis hijos. Cuando tú haces eso, hermano, cuando tú haces eso, hermano, hermana, tú estás contrarrestando lo que viene para tu familia. Destrucción. Entonces, uno de esos, ese medio, hermano, ha utilizado el enemigo para destruir. Muchas personas están, hermano, aún en las drogas porque se dejaron con sus esposas. La esposa, pues ya anda con 1, 2, 3 más. Y el hombre, ¿por qué? Porque se desviaron, se dejaron seducir. Y el libro de Santiago habla de esa seducción. Cuando usted y yo le empezamos a dar cabida a las voces o aquellas cosas que no son buenas, nosotros entramos en un peligro. Cuando el enemigo mira que nosotros estamos cediendo a la seducción, pues él va a seguir. Entonces el enemigo no se te va a presentar y te va a decir, oye, yo soy el diablo y vengo a destruir tu matrimonio. El enemigo no se te va a presentar, te va a decir, ¿sabes qué? Yo soy el diablo y te odio a ti, odio a tu esposa y odio a tus hijos. Él se te va a presentar de una manera, hermano, muy atractiva, muy seductora, porque él es así. Pero la intención, muchas de las veces yo y usted no las conocemos. Amén. Pero Dios, hermano, nos da la capacidad de mirar a uno, hermano, aunque no hayamos cometido ese pecado, nos da la capacidad de mirar más allá, que si nosotros caemos en esa seducción, vamos a perder la familia. Pueda que nos divorciemos, pueda que nuestros hijos después anden diciéndole papá a otro que no es su papá, si nosotros nos dejamos seducir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que esta es parte del pecado. Te seduce el enemigo, engendra ese pecado y luego ese pecado dice que da a luz la muerte. Da a luz la muerte, ¿verdad? Da a luz la muerte. Ahora, cuando tú y yo no conocemos, hermano, cuando tú y yo no conocemos y no sabemos qué es la muerte o a qué muerte se está refiriendo, pues en el libro de Apocalipsis habla. Y dice que los que sirven fielmente al Señor no van a sufrir la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? El infierno, el lago de fuego, la eternidad, hermano. El tormento eterno. Esa es la muerte, esa es la segunda muerte y esa es la muerte, esa es el pecado que da a luz. La muerte, el pecado. Y son muchas veces, hermano, nosotros no alcanzamos a entender, aún como cristianos. Amén. Muchas de las veces le damos cavidad, hermano, a la ira. Y sin darnos cuenta decimos, pues me enojé ahorita.
Pero la palabra de Dios nos dice que nos contentemos rápido, que pidamos perdón y arreglemos las cosas, porque si nos acostamos enojados, puede ser que ya no nos levantemos y dormimos enojados. Pero va a ser una muerte física. ¿Amén? Y ya no despertar. Imagínense, si usted y yo nos dormimos enojados con nuestra esposa, llena de sueño quedamos, ya no volvemos a abrir nuestros ojos, pues vamos a ir en peligro, hermano. Yo no soy Dios, ¿verdad?, para decirle dónde va a pasar la eternidad si usted se enojó con su esposa. Pero es más seguro, hermano, que usted y yo nos dormamos con nuestra esposa, ¿cómo? En paz. Amén. Decía un hermano allá donde andamos trabajando, y yo soy un hombre de paz. Paz, decía. Pero no, hermano. Mire, por ejemplo, mire, respecto a las tentaciones, luchas, pruebas, Dios, hermano, nos enseña y nos da la salida, ¿verdad? Nos da la salida. Aquí lo que leímos dice en el verso 13, mire, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora, yo he escuchado, hermano, por allí comentarios que se hacen en veces por allí entre hermanos que a lo mejor no andan bien delante de Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, miran una mujer que les pasa, una mujer muy seductora, porque esas son las que utiliza el diablo para hacer caer al hombre, no nomás al que está soltero, hermano, al que está casado. Estamos hablando de la seducción, la que usa el enemigo. Entonces, no podemos decir, ay, Señor, pues mira qué lucha o qué prueba me estás poniendo enfrente. Dios no te va a hacer pecar. Dios, hermano, escucha bien esto, hermano, hermana, yo mismo. Dios nunca me va a poner una mujer enfrente de mí para fallarle a mi esposa a ver qué hago yo. Dios no va a hacer eso. Dios no va a poner ese tipo de tentaciones porque Dios aborrece el adulterio. Entonces es lo que le dije hace rato. Si Él pone una mujer enfrente de mí y le dice, bueno, me lo voy a llevar a esta mujer a Miguel a ver qué hace, yo caigo en el adulterio y luego Dios me condena porque cometí adulterio, estaríamos hablando de un Dios injusto. Pero la palabra de Dios dice que Él no es injusto. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie tampoco. Entonces, si alguien, hermano, una mujer, como varón, se te acerca a ti una mujer y te empieza a hablar palabras que a lo mejor tu esposa no te las dice, pues tú vas a decir, bueno, yo quisiera que mi esposa me dijera esto. Pero así se va a presentar el diablo, suave. A lo mejor cuando tú andabas con tu novia, con tu esposa, que era tu novia, las cosas iban mucho mejor de que ahora que estás con tu esposa. Así pasa en algunas relaciones, ¿sabía usted? Que el hombre le baja la luna y las estrellas a la mujer cuando anda de novio, pero ya cuando está casado, ya no se quiere subir ni al árbol a cortarle un limón. Amén. Y la mujer, pues muy atenta cuando va el novio a su casa, dando cafecito y algo, y ya cuando está en la casa, el esposo le dice, ¿sabes qué? Tengo hambre, pues ahí está la comida, sírvete y come si quieres. Se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque nosotros no cuidamos, hermano, no somos cuidadosos. A lo que yo digo, a lo que me refiero con que no somos cuidadosos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene obligaciones. Si el hombre cumple con las obligaciones que Dios le da, su hogar va a ser feliz. Si la mujer se sujeta a lo que Dios demanda, estamos hablando de un hogar donde va a haber paz y va a haber armonía y va a haber felicidad. Pero cuando ignoramos el consejo de Dios, hermano, todo va a ir para mal. Todas las cosas nos van a ir para mal. Amén. Mire, una de las cosas que el hombre ignora es que estar cerca de Dios es la fuerza que nosotros necesitamos para vencer la tentación.
de los que estamos aquí, hermanos, si alguno está distante de Dios, si alguno de nosotros estamos lejos de Dios, esa es la razón por la que usted y yo hemos caído en las tentaciones que el enemigo nos ha puesto. No estamos hablando nada más de adulterio, fornicación, estamos hablando de drogas, estamos hablando de alcoholismo, estamos hablando de avaricia al dinero y de muchas cosas más. Entonces, todo esto, hermano, tenemos que entenderlo. Entre más lejos estemos de Dios, somos más, ¿cómo se dice? Propensos a caer en la tentación del enemigo. Entre más lejos estemos de Dios, más nos vamos a enojar, se nos van a salir más mentiras, vamos a decir: hoy no tengo ganas de ir al servicio, hoy no quiero orar, hoy no quiero leer la Biblia, hoy no quiero tratar bien a mi esposa, hoy no quiero tratar bien a mi esposo, hoy no quiero que mis hijos me molesten, hoy no soy padre. Y la palabra de Dios, hermano, pues a nosotros nos hizo padres para todos los días en esta tierra. Tenemos que soportar a nuestros hijos. Y no nomás tenemos que soportarlos, tenemos que tener la capacidad de instruirlos, porque si usted y yo, hermano, no nos apegamos a Dios, usted sabe que le podemos dar una mala dirección a nuestros hijos. Pregúnteme a mí, hermano, que yo he cometido muchos errores con mis hijos. Muchos errores he cometido con mis hijos, porque en veces pensamos que nosotros podemos. En veces, hermanos, el hombre suele ser muy duro. Pero hay hombres que suelen ser muy suaves con sus hijos. Unos son demasiado estrictos y otros son demasiados aquellos que aprenda cuando esté grande. Pues quiero decirle que ninguna de las dos Dios los aprueba. Las dos áreas, los dos tipos de padres que le estoy presentando, hermano, vamos a perder a nuestros hijos. Hay una manera, hermano. Hay una manera de que nuestros hijos le sirvan al Señor. Y para que sea una manera eficaz, nosotros, ¿cómo le podemos decir a una persona, a un matrimonio que está pasando por momentos difíciles, cuando nuestro matrimonio está quebrado? No podemos decir eso, hermano. No podemos, sería una hipocresía de nuestra parte decirle: sabes que yo te voy a enseñar cómo llevar tu matrimonio, pero cuando aquella persona se dé cuenta de que tu matrimonio está más quebrado que el de ella, va a decir: oye, pues, o sea, no nomás es hablar, hermano. Nosotros hablamos y somos fáciles para hablar, pero para dar el ejemplo, ahí es donde nos cuesta trabajo. Y le voy a decir, hermano, ahí es donde me cuesta trabajo, porque si le digo le cuesta, a lo mejor se ofende. Me cuesta trabajo. Amén. Me cuesta trabajo. Yo puedo hablar mucho, hermano, si me pide consejo le doy muchos. Pero ¿qué tal que estoy haciendo yo con mi vida, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi relación con Dios? ¿Cómo va mi relación con Dios? Entonces todo depende, hermano, de qué tan lejos estemos o qué tan cerca de Dios. Si usted y yo somos de las personas que por un instante, por cualquier cosita, nos enojamos, eso quiere decir algo. Eso quiere decir que estamos lejos de Dios, hermano. Y no nos engañemos, estamos lejos de Dios. Porque no tenemos la capacidad de reaccionar como hijos de Dios. Reaccionamos como ¿qué? Como hombres naturales, carnales, sin el Espíritu. Sin el Espíritu. Pero si yo y usted estamos cerca de Dios, conocemos la palabra, somos personas de oración, somos personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón y nos preocupamos por nuestros hermanos, por las personas que están a nuestro alrededor.
tenemos una buena comunicación con Dios, entonces el enemigo va a venir porque yo creo que no hay una persona, los que estamos aquí, no hay un hermano que no haya venido el enemigo a darte una tentación. Todos los que estamos aquí hemos sido tentados. Y más de alguno hemos caído en la tentación. Pero hemos aprendido a través de ¿qué? De las circunstancias. ¿Por qué? Porque todo pecado, toda equivocación, todo error, toda mala decisión trae consecuencias. Ahora, Dios siempre nos quiere advertir y nos dice, ¿sabes qué, amigo? No te vayas por este camino, no tomes este consejo. Te va a ir mal, te advierte. Pero como el enemigo ya te sedujo, tu carne ya está viciada a hacer el pecado y ya tu mente ya lo tomó el enemigo, tú dices, bueno, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de misericordia, pues déjame me desfreno y después le pido perdón a Dios. No entendemos, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Muchos han caído y Dios los ha levantado, pero muchos han caído y Dios no los ha levantado. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién levanta. Entonces, yo no puedo decir, el hermano cayó y lo perdonó Dios, yo también me voy a ir por ahí. No, hermano, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Entonces, las experiencias, hermano, que vivimos personales o a nivel de algún hermano o de un amigo, nos tienen que servir para bien. Amén. Si tú tienes un amigo ahí en tu trabajo y te empieza a platicar, oye, ¿sabes qué? Mira, pues me voy a divorciar por esto, por aquello. Y a lo mejor en ese momento estás pasando problemas similares. Pero el amigo te puede estar diciendo, ¿sabes qué, amigo? Mira, ahorita estoy pasando por estos momentos difíciles, voy a divorciarme, estamos peleando por nuestros hijos. Va a ser un completo desastre, no sabemos dónde van a quedar, si mi esposa o yo. Y si tú estás pasando la misma situación, hermano, es una alerta que Dios te está dando a través de una persona que no conoce a Dios. Te está diciendo, mira, si tú te vas por esos pensamientos y te sigues seduciendo, te sigues dejando seducir por el enemigo, así vas a terminar como él. No hay diferencia, hermano, para el enemigo entre una persona que no conoce a Dios y una persona que conoce a Dios. Cuando el hombre cae en pecado, la destrucción es igual, hermano. La destrucción es igual. El pecado, hermano, es muerte. Es muerte. Si ya conociste de Dios o conoces de Dios y nosotros nos alejamos de Dios, hermano, cada tentación que venga el enemigo, vamos a ser presa fácil para ellos, para él. Y nos va llenando, nos va a ir cargando de pecado. Y muchas de las veces, hermano, ya no podemos. Ahora, la palabra de Dios dice que yo y usted somos un cuerpo, una familia. Si nosotros estamos pasando por un problema difícil, personal o familiar, tenemos que buscar una persona, hermano, consagrada a Dios. ¿Sabe qué? Una persona consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque si usted busca a cualquier persona, cuando esa persona se enoje con usted, esa persona lo va a divulgar todo. Oh, ¿sabes qué? Fulano me dijo esto y esto y esto. Te va a descubrir. Por eso le dije, busquemos una persona consagrada a Dios. Una persona que cuando tú le cuentes, aunque te vayas de la iglesia o andes haciendo lo que andes haciendo, esa persona se va a guardar lo que tú le dijiste. Porque es una persona, una mujer o un hombre de Dios. Pero si tú y yo buscamos ayuda en cualquier persona, al rato toda la iglesia va a saber lo que nosotros, en lo que nosotros estamos batallando. Entonces sí es bueno, la palabra dice que confesemos nuestros pecados unos a los otros, ¿o no? ¿Verdad? Eso, pero no dice, cuando te dice la palabra de Dios, confesaos los pecados unos a los otros, no te está diciendo, confiésale tus pecados a cualquier persona, no. Te está diciendo unos a los otros, pero ¿en qué, hermano? A lo que se refiere a una relación con Dios, una persona que esté cerca de Dios. Una persona que cuando tú le digas tu problema, esa persona se va a preocupar.
va a empezar a orar por ti. Va a empezar a clamar por ti a Dios y decirle, Señor, ayúdame, hermano. Pero si tú no buscas una persona de esas, esa persona, otra persona, hermano, en cuanto tú le digas, va a empezar a divulgarlo. Y ya el hermano lo va a saber, y aquí el hermano. Ahora, si tenemos ese tipo de luchas, de tentaciones, hermano, hay una respuesta. Usted sabe que cuando hay chismosos, la palabra de Dios dice que sin leña se apaga ¿qué? El fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ahora si ya tú conoces a alguien que es chismoso o chismosa, ¿qué podrías hacer por él? Orar. Es la única solución, hermano, que nosotros tenemos que hacer, orar por él. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona que está lejos de Dios y todo tipo de tentaciones vienen y la atrapan y la hacen pecar delante de Dios. Entonces tú, que eres una persona que sabes que eso no es bueno, pues tú vas a orar. Amén. No vamos a agarrar la hacha y tumbarlo. Tenemos que orar por él. Y eso lo vamos aprendiendo, hermano, día a día. ¿Por qué? Porque yo en mi principio, hermano, cuando llegué al camino del Señor, dije, no, hombre, pues este hermano no entiende, pues le están hablando la palabra de Dios, no entiende, mensaje, no entiende. Y sabe qué, hermano, pues el corazón está, aquí es el mismo corazón que late en cada uno de nosotros, pero venimos en diferente disposición. Algunos vienen bien dispuestos y otros medio dispuestos y otros no traen ganas, indispuestos. Pero dijera yo, hermano, le dijera, gracias a Dios porque está aquí, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos aquí. Pero no se confíe de eso. No se confíe de eso, porque ¿sabe qué, hermano? No todos los que están en la iglesia o no todos los que vamos a estar en la iglesia vamos a partir con Dios. No todos. Entonces, creer, hermano, creer que el estar en la iglesia nos va a dar el boleto para estar con Dios, no es así. No es así. La palabra de Dios habla acerca de una fidelidad. ¿Usted cree que un matrimonio va a permanecer cuando el esposo o la esposa es infiel? Para que permanezcan hasta el fin, ¿qué tiene que haber? Fidelidad. Si usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no somos fieles hasta el Señor, no vamos a recibir lo que está diciendo aquí el libro de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman nada más. Ahora, si usted dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, usted es mentiroso. Yo soy mentiroso. Y la corona está diciendo que es para los que le aman. Entonces, si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que amarnos nosotros los unos a los otros. Amén. Ahora, el amor, hermano, el amor dice que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Y es más, la palabra de Dios, para finalizar, hermano, dice, el amor nunca deja de ser. Permanece para siempre. Porque Dios es amor. Pero Dios quiere dotar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, con amor verdadero. Ahora, nosotros no sabíamos amar, nosotros no sabíamos qué era el amor. Hasta que vinimos a los pies del Señor, el Señor nos trajo a sus pies
Y Dios nos empieza a enseñar qué es el verdadero amor. Cuando tú estás dispuesto a dar sin esperar recibir nada a cambio, eso significa amor verdadero. Eso significa amor verdadero. Cuando tú dices o cuando tú te cansas de dar amor, tú estás flaqueando, tú estás desmayando. Y la palabra de Dios también nos enseña y nos dice que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. La palabra de Dios nos enseña, hermano, nos dice que no dejemos de hacer el bien. A lo mejor usted algún tiempo ha estado enojado conmigo, o me ha criticado, me ha juzgado, pero yo estoy seguro que Dios ha hablado a su corazón. Y le ha dicho, ¿sabes qué era? A lo mejor no es el mejor hermano, pero el hecho de que tú estés hablando mal de él, no lo estás perjudicando, tú te estás perjudicando. Así es de que si quieres estar bien delante de mí, deja a él, deja a tu hermano, él conoce. Tú preocúpate por ti. Y eso, hermano, me encarga a mí Dios. Yo he aprendido, hermano, estoy aprendiendo a amar a las personas como son. Yo vine del mundo y yo no sabía amar a nadie como él era. Yo aceptaba a una persona si pensaba lo mismo que yo, o si creía lo mismo que yo, o si hacía las cosas igual que yo. Pero ahora que estoy en el camino de Dios, no son las cosas así. ¿Por qué? Porque somos diferentes, a lo mejor pensamientos, diferentes caracteres, diferentes rostros, diferentes colores, diferentes pensamientos. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que Dios nos quiere llevar a un solo pensamiento. Dios quiere que vivamos en un solo espíritu. Y no nomás eso, hermano, dice que Dios quiere que todos hablemos una misma cosa. Todos quiere que hablemos una misma cosa. Entonces ahí es donde yo y usted vamos a patinar, hermano. ¿Por qué? Porque allí se acabó su orgullo. Si usted quiere verdaderamente estar un día en la presencia de Dios, tiene que matar ese orgullo, tiene que acabar con ese orgullo. Tiene que decir, bueno, yo era una persona de mal carácter, pero aquí en el camino de Dios eso no se vale. Aquí Dios no acepta ese tipo de carácter. Tengo que ser una persona mansa. Tengo que ser una persona humilde. ¿Dónde vas a encontrar esas cosas, hermano? En el mundo no te las va a dar. Dios sí te la va a dar. Pero ¿cómo te la va a dar? Humillándote a Dios. Comunicándote con Dios. Buscando a Dios. Orando a Dios. Escudriñando su palabra. No vas a querer, hermano, que Dios venga y te diga, ¿sabes qué? Estás viviendo mal aquí. Muchas de las veces Dios va a poner personas enfrente de ti y te van a decir, ¿sabes qué, hermano? Tu vida no va bien. Si vas por ese camino vas a fracasar. Y muchas de las veces hemos ignorado o no. Y que hemos mirado delante de nosotros, hermano. En veces todo lo que nos dijo aquel hermano vino a nosotros. O sea que nos damos cuenta que verdaderamente Dios estaba hablando por medio del hermano y Dios quería evitar que pasáramos por ese proceso difícil. Pero dice Dios, bueno, si no entienden al consejo, pues tienen que aprender con las consecuencias que viva mi pueblo. Y hermano, lo que dice el 14, verso 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, usted vive en un cuerpo. Cuando Dios vino aquí, cuando Dios lo trajo aquí, usted siguió estando en el mismo cuerpo, ¿verdad? No, yo no me miro las manos diferentes, los pies, o la cara, o algún miembro de mi cuerpo, yo no miro diferente.
Eso quiere decir, hermano, que la palabra de Dios se cumple, porque dice la palabra de Dios, hermano, que dio el bautismo que corresponde, dice, ahora no salva. Pero esta carne sigue siendo inmunda. Esta carne sigue siendo propensa a caer en el pecado. Esta carne sigue siendo propensa a mentir, a robar, a fornicar, a adulterar, a tomar o a prostituirse uno en el mundo. Aunque ya hayas conocido de Dios. Pero ¿qué te lleva a eso, hermano? ¿Qué nos lleva a ese lugar? Que nos descuidamos, que nos alejamos de la presencia de Dios. Porque antes sí podíamos hacer muchas cosas para Dios y a hoy no. Porque antes estábamos cerca de Dios. Porque antes sí, cuando teníamos a nuestra esposa, cuando teníamos a nuestra novia, mirábamos las cosas más simples, más fáciles. Y muchas de las veces decimos, yo voy a hacer feliz a esta mujer. Pero pasó el tiempo y las cosas cambiaron. Y ahorita en la actualidad muchas personas, muchos matrimonios cristianos, hermano, que conocen la palabra de Dios, incluso con ministerios dentro de la iglesia, y es lamentable que con ministerios en la iglesia, siendo o teniendo que hacer un testimonio, estemos siendo un fracaso familiar y para alguien más. Entonces, ¿qué hacían los levitas, hermano? Los levitas tenían un trabajo. Los levitas Dios los había escogido para que ellos ministraran la alabanza, para que ellos llevaran, para que ellos pusieran, hermano, lo santo, lo divino de Dios, y las otras tribus tenían que aprender de ellos. Entonces, en las iglesias, hermano, ¿quiénes son los que tenemos que darle ejemplo? Todos los que estamos en un ministerio tenemos que ser el ejemplo. Todos los que estamos en un ministerio. Ahora, si usted dijera, bueno, yo me salvo porque no tengo un ministerio. No. Usted tiene que ser un ejemplo para las personas que están allá afuera también. A lo que yo le estoy diciendo es que la palabra dice que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Amén, hermana. Más se le va a demandar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado. Y como personas todavía que vivimos en esta carne, hermano, nuestra carne muchas de las veces no ha sido totalmente entregada o no ha sido sepultada, como dice la palabra de Dios. Porque dice que si vivimos para Cristo o si vivimos para el Señor, este cuerpo mortal tiene que estar sepultado. Pero muchas de las veces como que tenemos un pie, una mano fuera. Y esa mano y ese pie es la que sigue pecando. ¿Y qué le quiero decir con eso, hermano? Que si seguimos haciendo eso es porque no estamos entregados totalmente al Señor. Ahora pregúntese usted, ¿Dios está pidiendo una parte de nosotros? Si usted quiere creer, así puede creer, pero no le va a servir. La palabra de Dios dice que nadie puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O somos de Dios, hermano, o somos del diablo. O hacemos las cosas de Dios, o definitivo la palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos dice, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. ¿Qué dice la palabra? Que si tú eres hijo de Dios, tienes que procurar estar cerca de Dios y limpiarte cada día más. Santificarnos cada día más. Y si eres una de esas personas tibias que sí, que no, y que, pues ¿sabes qué es lo que está diciendo Dios? O acércate a mí completo, o vete y diviértete en el mundo. Esa tibieza no te va a servir delante de mí. Al final vas a terminar perdido. Entonces, Dios quiere, hermano. Es el tiempo de Dios. Dios quiere que estemos en su presencia. ¿Te has preguntado por qué tantas tentaciones, hermano, que han venido a nuestra vida y nos han vencido? Porque estamos lejos de Dios. Porque no hay una vida consagrada a Dios, porque no hay oración, porque no tenemos una buena relación con Dios, porque no conocemos la palabra.
La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4 y Lucas 4, habla acerca de las tentaciones que el enemigo puso delante del Señor. Pero a todas esas tentaciones, ¿cómo le respondió el Señor? Le dijo el Señor, oh, yo creo que no. Escrito está. La palabra de Dios muchas de las veces ignoramos, hermano, que es un poder que obra en nosotros. Entonces cuando alguien se le acerca, cuando el enemigo manda a alguien a que lo seduzca a usted, usted tiene que usar la palabra de Dios en sí mismo. Escrito está. Mi carne está escuchando eso, pero le agrada a mi carne, pero escrito está. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Esa palabra te tiene que sonar a ti mismo. Úsala en los momentos difíciles de la prueba y Dios te va a librar. Pero si tú en vez de traer esa palabra a tu mente y a tu corazón, sí, si lo hago, mi carne lo quiere, pero si lo hago, puedo morir. Puedo morir espiritualmente, puedo perder mi familia, puedo perder mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi familia en la iglesia. Entonces el enemigo te da una basura, hermano, te da una vil basura, porque es mentiroso, seductor, y él sabe su destino, y él no quiere irse solo. Él quiere llevarse, hermano, a cristianos y no cristianos. Pero tú y yo conocemos la palabra. Hay que usar, hermano, la sabiduría de Dios. Escrito está. Si yo me desvío, puedo perder mi salvación, puedo perder mi vida, puedo perder mi familia, puedo perder mis hijos. No me conviene. Por un ratito de placer, no me conviene. Yo prefiero lo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué usted y yo, hermanos? ¿Dónde empieza la batalla? ¿Dónde empieza? En un pensamiento. El pensamiento, hermano, cuando usted y yo le damos a un pensamiento, ese pensamiento nos puede llevar, hermano, a una seducción, a apasionarnos de algo. ¿Usted se ha apasionado de algo? Todos nos hemos apasionado de algo. Pero el problema no está en la pasión, sino qué es la pasión y sobre qué es la pasión. La palabra de Dios dice que Dios quiere una iglesia apasionada. Pero a Dios no le gusta, a una iglesia no le gusta una iglesia que se apasione por el dinero, por las riquezas de este mundo, por el pecado. Entonces la carne, hermano, la carne nos lleva a nosotros al castigo. Por eso la palabra dice que nosotros somos seducidos de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia. Entonces la palabra concupiscencia, hermano, es una palabra que denota un deseo muy extremo, muy grande, una pasión exagerada por algo. Puede ser por una mujer, un hombre por una mujer, o una mujer por un hombre, o puede ser una mujer, un varón por el dinero o por otro tipo de pecado. Entonces ese pensamiento, cuando tú estás, usted le ha tocado, hermano, estar, por ejemplo, texteando con su teléfono y alguien se le ha acercado y le está platicando, pero usted no deja de textear. ¿No le ha pasado eso? Yo he estado mandando un texto así como estoy con una conversación por el teléfono y ya llega alguien, entonces la conversación que yo tengo es una conversación muchas de las veces de Dios, ¿verdad? Entonces yo trato de escuchar, de no ignorar, de no ser tan cortante. Pero la conversación que tengo es muy importante. Entonces yo trato de escuchar, pero yo me estoy concentrando
en lo que le voy a escribir a la persona. Pues le quiero decir esto, hermano, que cuando a nosotros viene un pensamiento de una tentación que trae el enemigo, nosotros nos aferramos al pensamiento y queremos quitarlo, pero hay una manera que nosotros podemos quitarlo. Si usted está cantando una alabanza, tiene la mente en una alabanza y de repente pone su mente en otra alabanza, ¿qué va a pasar? No puede cantar la alabanza, las dos alabanzas a la vez. Tiene que dejar una alabanza y tiene que cantar la otra. Entonces, si usted tiene un pensamiento de que fue seducido de su propia carne, se está sintiendo atraído hacia algo que usted sabe que es pecado y que Dios condena ese pecado, entonces Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si usted y yo no lo usamos es porque no queremos. Yo tengo el poder, hermano, de parte de Dios, si yo tengo un pensamiento negativo, de pensar en algo más, de dejar ese pensamiento y pensar en algo. Puedo pensar en un versículo, puedo pensar en una alabanza, o puedo pensar, si un pensamiento se me está metiendo de otra mujer que no es mi esposa, yo tengo el poder para pensar en mi esposa y decir, hey, ese pensamiento no es el correcto, el que debe estar aquí en esta mente y en este corazón es mi esposa, no es otra persona. Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros somos seducidos y viene un pensamiento, nosotros le damos cavidad y empezamos a hacer una película en nuestra mente. Y el pecado te empieza a seducir. Y a la carne, hermano, todo lo que es pecado le agrada. Todo lo que es pecado le agrada a la carne. Pero usted y yo sabemos cuáles son las consecuencias del pecado. La concupiscencia, hermano, trae una consecuencia. El pecado. Y el pecado da luz. Por eso, hermano, muchas de las veces yo y usted somos exhortados y invitados a vivir una vida diferente, porque un hermano o alguien, nuestra familia puede mirar que vamos mal, desviados del camino de Dios, y se pueden acercar a nosotros e invitarnos a vivir una vida diferente. Pero tenemos el poder también de aceptar el consejo y de rechazarlo. Si lo rechazamos y es un buen consejo, pues tengamos en cuenta, hermano, que no nos va a ir bien. Entonces tenemos que ser inteligentes aún para ello. El libro de Proverbios, hermano, capítulo 22, verso 3, habla acerca dice que el sabio ve el mal y se esconde. Dice, pero las personas inocentes, que no tienen sabiduría, dice que pasan por ahí y reciben el daño. ¿Cuántas personas, hermano, no han recibido el daño del pecado que trae? La muerte. Pero aún sabiendo que el pecado va a dar luz, la muerte, o el camino que llevamos nosotros, estamos pecando y vamos a caer de la gracia de Dios, nosotros seguimos de necios ahí en el pecado. Y Dios nos habla, Dios nos aconseja, Dios nos manda a una persona y otra, y no hay cambio en nosotros, no hay mejoría. Entonces yo creo que la clave para nosotros, hermano, es estar cerca de Dios. ¿Quieres vencer, hermano? ¿Queremos vencer las tentaciones? Van a venir muchas. Aquí estamos hombres y mujeres. No importa de qué edad, hermano. El enemigo tiene para todo tipo de edades. Hombres para seducir a las mujeres. Tiene mujeres de todo tipo de edad para seducir a los hombres. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Si tú estás cerca de Dios y tienes una buena relación con Dios, ni te preocupes, el enemigo no te puede hacer nada. Pero si estás lejos de Dios, cada tentación que el enemigo te ponga o que el enemigo nos ponga, vamos a caer. Y nos va a poner otra y vamos a caer. El fin del enemigo, hermano, el propósito es alejarnos
lo más lejos que pueda de Dios. ¿Para qué? Para irnos sin Dios y sin esperanza de esta tierra. Pero tú y yo, hermano, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Amén? De dominio propio. Vamos a leer la última cita y ahí vamos a terminar. Romanos 8:5, hermano. Ya terminamos, amén. Romanos 8:5. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios es bueno, hermano. Dios estaba mirando un mensaje, hermano, que pusieron ahí en el Facebook, donde sale un pastor diciendo ahí algunas palabras. Dice el pastor, hermano, que antes, en el tiempo antes, hace muchos años, cuando los pastores predicaban en contra del pecado, la gente se arrepentía. Y ahora en la actualidad dice que predicas del pecado, en contra del pecado, o predicas fuerte, y la gente en vez de arrepentirse, se va. Esa es la verdadera realidad de la que estamos viviendo ahorita, hermano. Pero si tú y yo estamos aquí es porque amamos la palabra de Dios, porque amamos la verdad. Amén. Eso no pasa aquí, hermano, eso no pasa aquí. Aquí nadie se va porque aquí nadie nos vamos porque nos hablan fuerte. Amén. Somos valientes. Amén. ¿Ya lo tiene? 5 y 6, hermano. Capítulo 8, versos 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan. ¿Se acuerda que hablamos de un pensamiento? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice el verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué nos ocupamos, hermano? Usted tiene su rutina, yo tengo las mías. Nos levantamos, trabajamos. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Si usted es agradecido, se levanta y le da gracias a Dios porque abrió sus ojos. ¿Amén? Si usted tiene una buena relación allá en su trabajo, va a estar conectado con Dios. Usted puede estar trabajando y conectado con Dios. Si usted es una persona que ama a las almas, usted va a estar allí y buscando la manera de hablarle de Dios. Si usted es una persona que ama a Dios, usted va a orar. Y le digo orar porque sabe que hay muchos cristianos que se avergüenzan del evangelio. Que aún, hermano, en sus trabajos les da vergüenza orar por los alimentos. Y todo para que no sepan que son cristianos. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Yo lo he comprobado. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando en su trabajo saben que es cristiano? Lo van a empezar a rechazar. Algunos amigos que usted ya había ganado, en cuanto sepan que usted es cristiano, ya ni le van a querer hablar. Y la palabra está escrita. Por causa de mí, dice el Señor. Vamos a ser aborrecidos por causa del Señor. O sea que no le preocupe, hermano. Usted llegue a su trabajo y preséntese como un hijo de Dios. Si lo corren porque es un hijo de Dios, pues gloria a Dios, Dios va a abrir otro lugar. Mejor. Siempre Dios ha hecho eso. Abre un lugar mejor. Pensemos, hermano, en estas cosas. Ocupémonos de las cosas del Espíritu. Eso nos van a ayudar mucho. Amén. Recuerde, hermano, yo y usted podemos vencer todas las tentaciones que vengan a nuestra vida, pero ¿sabe cómo? Estando cerca de Dios. Si no, olvídese, hermano. Y cuando usted busque un consejo, búsquelo con una persona que ame a Dios, temerosa de Dios, porque si no al rato toda la iglesia va a saber su problema. Tiene que tener cuidado a quien le pide un consejo. Amén. Se acabó el gozo, pero yo estoy gozoso. Amén. Gloria a Dios. Para finalizar, hermano, le voy a dar un testimonio pequeño que me pasó
el martes, por eso no estuve aquí. Ah, algunos no conocen la hermana Norma. Esta hermana la conocí algún tiempo ahí en el Facebook. Es una muchacha ahí del rancho donde yo soy. Y tuvimos algún contacto, le hablé de Dios y después hubo un alejamiento. Después volví a saber de ella, ¿verdad? Que su hija me manda un mensaje y me pide oraciones por ella porque estaba hospitalizada, y ahí empecé otra vez o sea, sí, teníamos contacto, mensajes, pero no tan frecuentes. Donde me di cuenta, hermano, que ella fue al doctor, le encontraron un tumor en su garganta y no quisieron sacarlo porque ya estaba muy avanzado. Entonces ella tenía una cita en Guadalajara y iba a llevar a sus estudios, le sacaron un pedacito. Yo estoy orando, hermano, para que el Señor tenga misericordia de ella. Y se iba a bautizar yo le hablé el domingo, se iba a bautizar ella el lunes. Ella ya se iba a bautizar, pero yo le hablé, o sea que Dios fue el que hizo todo, hermano, porque le hablé y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a bautizar mañana porque yo quiero estar bautizada. Y ya le pregunté que cómo bautizaban ahí, y ya me dijo, no, pues bautizan en el nombre del Padre. Le digo, ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Estás dispuesta a ir a la Piedad? Me dijo, sí. Pues la ayudé y se fue hasta la Piedad, hermano. Recibió el bautismo en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ven? Por lo cual, hermano, mi corazón se alegró porque ya vamos 2 de ahí del rancho. Que no es de mi familia cercana, pero es una del rancho. Amén. Ahora veníamos hablando con mi esposa, contentos, ¿verdad? Y veníamos contentos por nosotros porque se había bautizado. De repente, hermano, la troca empieza a jalarse y que caminaba y no caminaba, y digo, ay, Señor. Al total que se para, me salí, hermano, y dije, ¿sabes qué? Esto es obra del enemigo. Él sabe el gozo que traemos, y a través de las cosas materiales Él quiere que perdamos ese gozo. Pero le dice, ¿sabes qué? No hay problema. De repente, hermano, pasa un hermano y pasa un amigo que tengo ahí en la pulga, y me dijo el hermano, ¿sabes qué? Yo me llevo a tu esposa, y el amigo me dijo, yo me llevo tu trailer, deja ahí tu troca. ¿Amén? Y llego a la casa y me dice Isaac, papi, pero si acabas de arreglar la troca, ¿cómo se te quedó? Le digo, mira, mijo, el enemigo trabaja de esta manera, pero no me importa. Si esa troca se tiene que ir a la basura, que se vaya a la basura. Pero el gozo que yo tengo en mi corazón por esta alma no se va a acabar. Dios es grande, hermano, y escucha y sabe lo que hay en nuestro corazón. Le hablo al hermano Rubén, vamos con el hermano Rubén, llegamos, acomoda su trailer, llegamos y prendió la troca. Y la troca no prendía, fíjate, hermano, todavía como que estábamos como en shock, porque prendió la troca y la quiso subir a la trailer, y la troca con fuerza, y yo como que reaccioné y dije, oye, hermano, pues si la troca ni prendía y ahora ya hasta se quiere subir a la trailer. Le digo, ¿sabes qué? Préstame las llaves, hermano. Préstame las llaves. Me dice, váyase adelante, yo me voy atrás de usted. La troca, hermano, no tiene nada. Trabajó perfectamente. Perfectamente llegó a la casa. Ya la he prendido, ya la ha manejado. No tiene absolutamente nada. El hermano Rubén dijo, hermano, pues yo no sé qué pasó, pero esta troca no tiene nada. Y yo sé que Dios, hermano, yo sé que sí se descompuso porque es algo obvio. Pues si tú le das a la troca, al carro, y no prende, se descompuso. Entonces el enemigo no regresó y me la arregló. La mano del Señor arregló ese carro, hermano. Amén. Por eso, hermano, nada de lo que perdamos aquí material nos tiene que quitar el gozo. Amén. Podemos perder el carro, podemos perder la casa,
Podemos vivir abajo de un árbol, hermano, pero siempre que vivamos con Cristo, estamos completos. Oremos, hermano, por nuestra hermana Norma. Me sorprendió, hermano, verdaderamente. Le digo, ¿sabes qué, Norma? Me sorprendes. Me dice, ¿sabes qué, hermano? Estoy preparada. Estoy lista. Lo único que necesito es el bautismo y la voluntad de Dios. Si el Señor dice que es mi tiempo, es mi tiempo. Mi familia llora, mi familia está angustiada, está preocupada y me dice, Norma, ¿qué te pasa? Pues si tú eres la enferma y estás bien tranquila. Le digo, ¿sabes qué, hermana Norma? Eso, actitud, va a ser una cosa muy impactante para tu familia, porque verdaderamente tú le estás mostrando que Dios existe y que Dios es nuestra fortaleza y que hay una vida eterna, porque tú la vas a alcanzar. Tú la vas a alcanzar. Y ella, hermano, dice, yo estoy en las manos de Dios. Lo que Él decida, aquí estamos. Le digo, Norma, yo no sé si yo diría, en tu lugar yo diría esas palabras. La verdad yo no sé, hermano, si las diría yo, como Él las dijo. Pero Dios es bueno con nosotros, amén. Se llama Norma, hermano Quintero. Hay que estar orando por ella y tiene va a tener un gasto, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que Él sea quien obre, y si en algún momento podemos hacer una bendición para ella, ¿verdad? Yo sé que cuento con una familia que a lo mejor no podemos con mucho, ¿verdad? Pero si se llegara a ocupar, yo sé que ustedes ya han sido una bendición para ella, amén. Me dijo que le da las gracias al pastor, a todos los que están orando, se siente muy agradecida y que su deseo es estar aquí con nosotros para conocernos. No sé si Dios lo vaya a permitir, pero ese es su deseo. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dejamos este lugar en dirección al Señor y del pastor. Dios los bendiga, hermano. Dámosle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Sus bendiciones están a su favor, todavía a mi favor. Amén. Vamos a invitarles que nos pongamos de pie. Vamos a despedir la programación. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí a través de este medio, y gracias a Dios porque nos permiten llegar hasta sus hogares. Gracias a Dios por estos medios que llegamos a muchos hogares también. Amén. Sí, de esta manera también pidamos nuestra hermana Mayra pide oración por su mamá María y Ortega, y por nuestro hermano Rigo también oremos por nuestra hermana, que Dios la bendiga, que hizo esa decisión tan grande, que la siga bendiciendo el Señor. Nuestra hermana Nancy, sigamos orando. Nuestro hermano Ismael, hermana Lourdes, tomen necesidades. Nuestra hermana Génesis allá en Kansas también, y oremos los unos por los otros, amén. A las necesidades que están enfrente de usted, que ya han puesto a otros hermanos, acuérdese de ellas. El primo hermano de nuestro hermano Efraín, sigamos orando por él también, amén. Vamos a orar y despedimos esta programación y pasamos al altar, oramos un poco y vamos a descansar en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana también, que determinó en su corazón cantarle al Señor y también entregar su vida a Cristo, amén. Vamos a hablar un poquito con ella y vamos a ver que Dios pues ponga todo en orden para que ella reciba ese nombre que es sobre todo nombre. Oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por esta palabra, poderoso Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Padre amado, en tu palabra nos dejaste establecidos que nos fortalecemos en ti, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor Jesús, y el poder de tu fuerza lo encontramos a través de la súplica, del ruego, Señor, Padre amoroso, de esa relación contigo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por todas las bendiciones que has derramado, Señor, ya de antemano. Gracias, Señor, por el propósito que hay, Señor, en cada uno de tus siervos que están en este lugar, los que escuchan esta palabra, bendícelos. Pedimos, Señor Jesús, por nuestra hermana María Ortega, Señor Jesús, de igual manera nuestro hermano Rigo, de igual manera por cada uno de los que se mencionaron en este lugar, de los que están en este lugar, Señor, bendice sus vidas y permítenos, Señor, gozarnos cada día con tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Bendice tu siervo, poderoso Dios, y síguelo preparando, Señor, cada día para que podamos nosotros
recibir esa bendición, Padre amado, de la enseñanza, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado, despide este programa nunca de tu presencia, sino solamente, Padre amado, de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los que escucharon, los que van a escuchar, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, maravilloso Dios.